Capítulo 9. Conclusión y legado del Kybalión. Llegamos al final de este recorrido. Hemos viajado desde el misterio de Hermes Trismegisto hasta el Chicago de 1908, desde los papiros alejandrinos hasta la psicología moderna, desde las escuelas de iniciación hasta el mundo digital en el que hoy compartimos ideas. Y, en el centro de todo, ha estado siempre un pequeño libro de poco más de 100 páginas, el Kybalión. Podría parecer sorprendente que un texto tan breve haya ejercido una influencia tan duradera. Sin embargo, su poder radica precisamente en la simplicidad con la que presenta sus 7 leyes universales. Esa brevedad lo convierte en un mapa, no en un territorio. En una brújula, no en un camino ya trazado. El Kybalión no ofrece todas las respuestas, pero señala una dirección y sugiere que cada buscador debe verificar, experimentar y descubrir por sí mismo. A lo largo de los siglos, el hermetismo ha insistido en que el conocimiento no es un cúmulo de datos, sino una transformación de la conciencia. Conocer las leyes universales no significa memorizarlas, sino integrarlas en la vida. El verdadero discípulo del hermetismo no es aquel que repite frases, sino aquel que observa cómo la mente influye en la realidad, cómo lo interior se refleja en lo exterior, cómo los opuestos se reconcilian, cómo todo fluye y refluye en ritmos constantes, cómo cada acción genera consecuencias y cómo la vida entera es creación permanente. Ese es el legado del Kybalión, invitar a mirar más allá de las apariencias, a reconocer patrones invisibles, a vivir con mayor conciencia. El libro ha sido criticado, y con razón. Sus autores permanecen anónimos, su estilo no siempre es riguroso, sus afirmaciones no deben confundirse con ciencia. Pero incluso sus críticos reconocen que ha logrado lo que muchos tratados más extensos no han conseguido: despertar la curiosidad, abrir preguntas, sembrar semillas de búsqueda. Y quizá esa sea su función más importante. Porque la sabiduría no se transmite como un paquete cerrado, sino como una chispa que enciende otra chispa. El Kybalión actúa como esa chispa. Quien lo lee con atención puede sentir el deseo de profundizar, de investigar, de observar la vida con otros ojos. Más allá de la autoría y del contexto histórico, lo esencial es que este pequeño libro sigue hablando a personas de muy distintas culturas y épocas. Lo leen jóvenes que buscan un sentido, lo leen adultos que atraviesan crisis, lo leen estudiosos del esoterismo y lo leen personas que nunca habían tenido contacto con estas tradiciones. Su mensaje es universal porque apela a una experiencia común, la necesidad de comprender el misterio de la existencia. Hoy, en el siglo XXI, con la humanidad enfrentando desafíos globales como el cambio climático, las guerras, la desigualdad y la revolución tecnológica, el Kybalión puede ser leído como una invitación a recuperar la mirada de conjunto. A no perdernos en fragmentos aislados, sino a recordar que todo está conectado. Que lo que hacemos afecta al todo, y que lo que somos refleja también al universo. Tal vez el mayor aporte del Kybalión sea recordarnos que, detrás de la complejidad del mundo, hay principios simples que podemos observar y aplicar. Que la vida, con todos sus contrastes, responde a leyes que podemos aprender a reconocer. Y que al alinearnos con ellas, podemos vivir con mayor armonía. Al cerrar este recorrido, queda abierta la invitación. Cada oyente, cada espectador, puede tomar estas ideas y preguntarse: ¿cómo resuenan en mi vida? ¿Dónde descubro la ley del ritmo en mis emociones? ¿Dónde noto la polaridad en mis relaciones? ¿Cómo influyen mis pensamientos en la realidad que construyo? Más que dar respuestas definitivas, el Kybalión nos impulsa a observar, a reflexionar y a participar activamente en la creación de nuestro destino. Ese es su legado vivo. Y quizás por eso, más de 100 años después de su publicación, todavía seguimos hablando de él, estudiándolo, compartiéndolo. Porque el Kybalión no es un libro muerto, sino un diálogo abierto que atraviesa generaciones. Así,
la voz de Hermés Trismegisto, el 3 veces grande, resuena una vez más, recordándonos que el conocimiento verdadero no se impone, sino que se descubre dentro de cada uno. El camino ahora continúa en cada uno de nosotros. El libro está escrito, las leyes están enunciadas, pero la verdadera práctica comienza cuando observamos cómo esas leyes se manifiestan en nuestra vida cotidiana. El Kybalión cierra con una frase que es, a la vez, advertencia y promesa: los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Ese oído es el nuestro, cuando escuchamos no solo con la mente, sino también con el corazón. Y entonces comprendemos que, más allá del misterio de su origen, lo importante es la transformación que produce en quien se atreve a escucharlo. ¿Recordás la pregunta del inicio? ¿Qué ley resonó más con vos? Te leo en los comentarios.